Buenos días, grado 301. Les habla la profe Natalie Saavedra, ¿sí? Dándole inicio a esta semana 4, declarando para ustedes y para sus familias un inicio de semana de bendición, que cada día de esto venga cargado de paz, de amor, de salud, de tranquilidad en cada uno de los hogares, ¿sí? Para esta semana quiero contarles que se ha planeado una semana matemática, pero de repaso, de tal forma que vamos a repasar un poco las temáticas que hemos trabajado tanto en matemática como en geometría y en estadística. ¿Sí? Lo que vamos a ver a continuación son actividades muy sencillas, de tal forma que ustedes puedan recordar, se van a dar cuenta que ustedes todo esto ya se lo saben, no es sino recordar un poquito. Recuerden también que ustedes pueden hacer uso del cuaderno donde tienen el resto de las actividades para que vayan realizando una por una. También les recuerdo una vez más que quedo pendiente en el WhatsApp en el caso de que ustedes me lleguen a necesitar para aclarar cualquier duda. Nos encontramos como el resto de las semanas, los días miércoles para revisión de actividades y los días viernes. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Les dice, eh, ¿cuánto sabes? ¿Sí? Vamos a repasar un poco sobre las multiplicaciones. En la primera actividad vemos entonces esta cantidad, ¿cierto? De bolitas. Entonces vemos una sola columna que representa este 1. Entonces, 1 es una sola línea por ¿cuántas bolitas hay en esta línea? Hay, las contamos y hay 10, de tal manera que en este primer caso sería 1 por 10 es igual a 10. Todo número multiplicado por 1 da el mismo número, recordemos. Ahora aquí vemos son dos líneas, de tal forma que dos líneas por cuánto que tiene cada línea me va a dar esto. ¿Listo? Ustedes ya lo realizan. Hacemos estas multiplicaciones por unas cifras súper sencillas. ¿Listo? Ahora, les cuento que en la pregunta número 3, ¿sí? Dice que en las actividades siguientes, ustedes deben encontrar los números que al multiplicarlos dan ese mismo número. ¿Cómo así? Ah, pues muy sencillo. Por ejemplo, 6. Si yo multiplico 2 por 3 o 3 por 2 y 6 por 1 o 1 por 6, ¿cierto que sí? Todos esos me van a dar 6. Entonces, ese es mi ejemplo, de tal forma que yo en la A tengo que buscar dos números que al multiplicarlos me den 15. Igual sucede en la segunda parte de la A. Dos números que al multiplicarlos me dan 15. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, puedo buscar en la tabla del 5. ¿Qué número multiplicado por 5? ¿Sí? ¿Por cuál otro me da 15? Entonces nosotros completamos. Entonces, 1 por 15, 15, y en este caso 5 por 3, 15. ¿Listo? Con relación a este ejemplo, ustedes van a buscar también los de la B. Números que dan las tablas de multiplicar, que al hacer la multiplicación de sus factores, ¿cierto? Me da como resultado 18, me dé como resultado 36 y 48 en la D. ¿Listo? Súper sencillo. Pueden ayudarse con las tablas de multiplicar. Bueno, ahora aquí es más sencillo aún. Dice, une con líneas diferentes, ¿sí? Une con líneas de diferente color los diferentes factores con el producto. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, ¿cuánto será 9 por 3? ¿Cierto? Entonces yo 9 por 3, supongamos que yo elegí el color verde. Entonces 9 por 3 lo pinto verde, al igual que su producto. 9 por 3 es 27. Entonces el 27 también lo pinto verde y los trazo con la línea verde que los une. ¿Ok? Igualito ustedes van a hacer con los demás. Ahora también vamos, esto lo vimos, ¿cierto? Doble, triple y cuádruple, ¿cierto? Que es multiplicar. Cuando hablamos de doble, multiplicar por 2. Cuando hablamos de triple, multiplicar por 3. Y cuando hablamos de cuádruple, multiplicamos por 4. Entonces, es lo que tenemos que hacer en cada uno de estos cuadritos. Dibuja las cantidades que se indica y completa. El doble de manzanas, dibujamos el doble de manzanas. Entonces decimos, el doble de 5 manzanas es, tú me dices cuánto es, una vez los hayas dibujado 2 veces, aquí ya está una, la dibujo 2 veces. Es decir, aquí una vez más para que esta y esta sean 2 veces. Y me dices cuánto es el doble de 5 manzanas. Ahora el triple de colores, es decir, que aquí ya tengo una, ¿cierto? Para completar 3 me quedan faltando 2 juegos más de lápices, de tal forma que dentro del cuadro dibujo uno aquí y otro aquí y ya quedaría con los 3 juegos de lápices. El triple de colores, ¿cierto? El triple de 4 colores es tanto.
Igual pasaría con el cuádruple de los triángulos, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos uno, aquí dentro dibujaríamos 3 juegos más y completamos los 4 para saber cuál es el cuádruple de 6 triángulos. Bueno, ahora vamos a practicar, ¿cierto? Con relación al doble, al triple. ¿Listo? Entonces esta es una situación problema. Son 3 niños que están jugando, ¿sí? No sé si ustedes han tenido alguna vez de esos álbumes para pegar laminitas, ¿cierto? Entonces aquí Camilo, Diego y Diana están contando la cantidad de laminitas que tiene cada uno en su álbum. Entonces aquí nos dan el valor de Diego. Nos dicen que Diego tiene 15 láminas. Pero entonces luego nos dicen que Camilo tiene el triple de láminas que tiene Diego. Entonces yo debo hacer uso de la multiplicación y de, ¿cierto? Para hallar el triple de estas 15 láminas. Es decir, 3 veces 15, ¿cuánto me da para saber cuánto tiene Camilo? Al igual que Diana. Diana dice que tiene el doble de las que tiene Camilo. Ah, entonces, en ese caso, cuando ya sepamos cuántas tiene Camilo, ahí vamos a ver de Camilo el doble. Entonces allí nos vamos a dar cuenta cuántos tiene Camilo y cuántos tiene Diana y los organizamos aquí en esta información. En estos cuadritos grises tú vas a diligenciar la información que te acabo de explicar. Como tú vas a necesitar hacer operaciones, recuerda que esas operaciones deben quedar en el cuaderno. Entonces, cada operación me ayuda a justificar mi respuesta. Por lo tanto, esas operaciones me las tienes allí. ¿Ok? Bueno, luego vamos a hablar de esto de múltiplos, y múltiplos tiene que ver con multiplicación. Vemos entonces que los múltiplos son la multiplicación de un número cualquiera, ¿sí? Por el 0, por el 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Es decir, las tablas de multiplicar. De tal forma que los múltiplos de 2, pues son todos los resultados de la tabla del 2. 2, 4, 6, ¿sí? Contar de 2 en 2. Los múltiplos de 3 es contar de 3 en 3, son los resultados de las tablas. Entonces, usted se sabe, ¿sí? Los múltiplos de los diferentes números del 1 al 10, porque se ha aprendido las tablas del 1 al 10. ¿Listo? Bueno, vemos entonces que cuando hablamos de un múltiplo común es cuando dos números, por ejemplo el 2 y el 3, elegimos cuáles son los números que coinciden, que están tanto en el 2 como en el 3. Entonces, en este caso, los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3, hay 3 números que se repiten. Es decir, el 6, el 12 y el 18 son múltiples comunes porque están tanto en la tabla del 2 como en la tabla del 3. ¿Listo? Esto es para que lo tengas en cuenta para más adelante. Entonces aquí vamos a repasar nuevamente las tablas. Vamos a hacer el salto, ¿sí? La tabla del 3 en compañía del gusanito en la A, en compañía del niño, va a ir saltando de 6 en 6, es decir, los múltiplos de la tabla del 6. Luego vemos el cangrejito que va a ir caminando, ¿sí? Hacia atrás, pero contando, obviamente, con los múltiplos de la tabla del 8, al igual que el conejo la tabla del 9. Luego yo acá te pido que escribas los primeros 9 múltiplos, es decir, los primeros 9 resultados de la tabla del 2. ¿Listo? Al igual que la del 4 y la del 7. Entonces, con relación en eso, tú me vas a poner aquí, ¿cierto? El tercer múltiplo de 8, entonces tú buscas que acá ya habíamos hecho la tabla del 8. Ah, entonces tú cuentas 1, 2, 3 y el número que esté aquí es el que pones acá, tercer múltiplo de 8. El sexto múltiplo de 8, cuento 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, el número que esté aquí es el que pongo. ¿Listo? Y así me completas estas actividades. Y acá es mucho más fácil, ¿sí? Tú tienes que poner una X, es decir, debes tachar aquellos números que no son múltiplos, es decir, los números que no están en la tabla correspondiente a esta columna izquierda. Es decir, el 5, ¿cierto? Los resultados de la tabla del 5, vamos a ver cuáles de aquí están en la tabla del 5. Hagamos juntos esta. En la tabla del 5, el primero sería 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. El 12 no está, por lo tanto, tacho el 12. El 15 sí está. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Mire, ya llegué a 25, el 24 tampoco está, por lo tanto, lo tacho. 5 por 6, 30. Mire que el 29 tampoco está, lo tacho y el 30 sí está, lo dejo quietito. ¿Ok? Entonces, con relación a lo que acabamos de hacer aquí, tú vas a completar con la tabla del 6, del 7 y del 9, haciendo uso pues también de estas actividades que ya hicimos arriba. Bueno, ahora aquí es como adivina adivinador, ¿sí? Es el momento en que nosotros pensemos y analicemos estas adivinanzas que nos están diciendo estos 3 niños, ¿sí? Un múltiplo de 4, es decir, está en la tabla del 4, ¿sí?
pero también está en la tabla del 5 y en la tabla del 2. Es decir, que el 4 es decir, que en ambas, en las tres tablas de multiplicar, vamos a encontrar ese número. Entonces es un múltiplo común, lo que les contaba ahorita al inicio, ¿sí? Los que le contaba aquí, ¿cierto? Entonces tú vas a hacer los múltiplos y vas a hallar cuál es ese múltiplo común que está en esas tres tablas que te estoy explicando aquí. Entonces, el número que esté en la tabla del 4, en la tabla del 5 y en la tabla del 2, ese número es el que debemos poner aquí. Igual vamos a hacer aquí, igual vamos a hacer aquí, teniendo en cuenta eh, estas dos adivinanzas. Bueno, luego vamos a resolver y esto se resuelve a través de operaciones matemáticas, ¿sí? Entonces vemos aquí los precios en un almacén deportivo. Vemos el precio de un balón de fútbol, un balón de básquet, una raqueta y unos patines. Entonces, aquí nos están dando, ¿cierto? ¿Cuánto quiere comprar Carlos? Entonces tú vas a ir respondiendo uno por uno. ¿Listo? Recuerda que debes hacer uso de las operaciones matemáticas, suma, multiplicación, ¿sí? Lo que tú consideres para solucionarlo. Y las operaciones deben quedar registradas aquí, ¿ok? Que las operaciones que tú realices las pones allí, por favor. Aquí está súper chévere. Pasamos a geometría. Tú de aquí solamente vas a pegar en tu cuaderno aquellas figuras, aquellas letras que sí tengan ángulo. Es decir, un ángulo es la unión de dos líneas, ¿cierto? Cuando dos líneas se unen en una abertura diferente, entonces formamos un ángulo. En este caso, estos, la A, ¿cierto? Son estos dos palitos. Estos dos palitos en ningún momento se unen, por lo tanto la A no la debo hacer. Pero miremos, por ejemplo, la C. En la C los palitos sí se unen, están formando un ángulo. Por lo tanto, esta, la C, sí la tengo que representar en mi cuaderno. Si tú tienes palitos de lado, genial, lo puedes hacer. Si tienes palito, pues en la casa, cualquier palito tirado, está bien. Y si no, pues los dibujas, no hay problema, pero los pintas, ¿ok? Bueno, ahora, acá también vamos a ver, miren, número de ángulos y número de lados. ¿Cuántos ángulos, por ejemplo, tiene este triángulo? Recuerden que los ángulos es donde justo se unen, ¿cierto? Es donde está el vértice, donde está este puntico que une dos líneas. Vemos que este tiene tres, al igual que tiene tres lados. Un lado, dos lados, tres lados. Entonces, tres ángulos, tres lados. Tú vas a hallar aquí cuántos ángulos y cuántos lados tiene cada una de estas figuras, teniendo como base este primer ejemplo. ¿Vale? Bueno, y recuerden que la semana pasada vimos figuras simétricas. Vimos que este eje de simetría o línea de simetría divide una figura en dos partes. Vamos a mirar cuáles son esas dos partes iguales. Tú vas a evaluar, ¿sí? Marca con un chulito, ¿sí? En el cuadrito cuando es una figura simétrica, es decir, cuando los dos lados en que está dividida la figura a través de la línea de simetría, si los divide en dos partes iguales, ¿sí? Si lo divide en partes iguales, haces un chulito. Si no, le haces una X o lo dejas así. ¿Ok? Solo analizas con mucha calma. Y por último, vamos a interpretar unos gráficos. ¿Listo? Tú vas a analizar lo que el gráfico me dice y vas a responder estas preguntas, lo que esté aquí en los cuadritos grises, de tal forma que tú vas a responder con relación a la información que la gráfica me brinda. En ocasiones tendrás que hacer operaciones. Recuerda que me encanta ver las operaciones que te ayudaron a encontrar la respuesta. Esas dos serían las últimas dos actividades de esta semana. Recuerda, el miércoles nos vamos a encontrar para hacer la corrección, la realimentación de estas actividades. Recuerda que tu profe te quiere mucho, recuerda cuidarte, lavarte las manos y cuidarte muchísimo por ti, por tu salud, pero también por toda tu familia. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.